Buenas noches, mi nombre es Héctor Alberto Soriano, estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad UTH de Honduras. El día de hoy vamos a revisar lo que es un sistema de control para recursos humanos, donde vamos a tener tres módulos principales que son el registro de empleados, cálculo de préstamos y de liquidaciones. Em, para estos módulos hemos creado dos clases, una para liquidaciones y una para préstamos, y el registro de empleados es un formulario diseñado con la interfaz de Swing, el cual vamos a ver que está diseñado de esta forma. Vamos a probar la aplicación para luego explicar su código. Como ven, tenemos tres botones principales que nos abrirá cada uno de los formularios. El primero es el de registro de empleados, donde vemos que hay un registro guardado previamente. Podemos guardar nuevos registros. Que para este formulario nos pide un nombre, un apellido y un número de identidad. Y un área a la cual pertenece el empleado. Tenemos estas áreas registradas, las cuales podríamos agregar posteriormente más si fuera necesario. Agregamos un registro y ese registro va a quedar guardado en un archivo de formato CSV. Se podría hacer también con una base de datos de diferentes tipos como MySQL, SQL Server o Oracle en su defecto, pero para motivos de demostración lo hemos hecho de esta forma. Podemos eliminar registros también y como vemos queda guardado los cambios. ¿Dónde se guarda esta información de los empleados? Se guarda en un archivo local de formato CSV delimitado por comas de esta forma. Muy bien, si nosotros agregáramos un nuevo registro, se guarda directamente en el archivo de esta forma. Bien, ese es el módulo de registro y control de empleados. Ahora vamos a proceder a ver el de préstamos. Damos clic en el módulo y vemos que nos aparece el formulario de préstamo, donde vamos a ver una descripción de las tasas de interés de cada uno de los préstamos, tal como lo estipula la Comisión de Bancas y Seguros de Honduras. Para préstamos personales un máximo de 30%, un préstamo por planilla es un máximo de 28% y uno de consolidación de deudas es un máximo de 22% anual. El mínimo de préstamo solicitado, la cantidad mínima es de 15.000 empiras y el máximo es de 500.000 empiras, como la mayoría de instituciones financieras lo realizan para personas naturales. Ok, lo primero sería ingresar el monto solicitado, como lo vemos aquí dentro del formulario. Si nosotros ingresamos una cantidad menor a 15.000 empiras, nos va a devolver un error, como vamos a ver a continuación. Luego nos piden un salario promedio, para el cual se calcula el promedio de los últimos 6 salarios del empleado. En este caso vamos a decir que son 12.000 empiras. Y nos pide también un plazo de años de 1 a 5 años. Vamos a poner 3. Y el tipo de préstamo es lo que nos dará nuestra tasa de interés. Vamos a decir que es un préstamo de planilla. Como vemos, nos dice que el monto mínimo del préstamo debe ser de 15.000 empiras. Vamos a poner este monto. Muy bien, en este caso, al hacer el cálculo de los datos, nos devuelve el número de cuotas del valor del préstamo. Luego, el valor de estas cuotas es el valor mensual, la tasa de interés anual, el porcentaje de desembolso y el total pagado al finalizar las cuotas. Vemos que nos devuelve una validación de créditos, que el crédito está aprobado, y un estatus de la descripción, que es
que el préstamo ha sido aprobado. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos solicitar un préstamo que excede nuestra capacidad de pago? La capacidad de pago de un préstamo es el 30% de nuestro salario promedio. Si nosotros excedemos esa cantidad, por ejemplo, si yo solicitara 300.000 empiras, va a decir que el préstamo está denegado, ya que la cuota sería de 12.409 y mi capacidad de pago es de 3.600 lempiras, lo cual no podría cubrir mensualmente. Muy bien, esta es la función de este formulario. Vamos a proceder a calcular una liquidación para un empleado. Muy bien, este es el formulario de cálculo de prestaciones laborales, el cual nos va a pedir un salario promedio. De nuevo, para calcular el salario promedio es el promedio obtenido neto en los últimos 6 meses. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, que es de 12.000 empiras. Nos va a pedir que estructuremos una fecha de ingreso y una de salida, donde lo primero va a ser el día. Por ejemplo, el 5 de marzo del 2018. No, perdón, del 2014. Vamos a poner 2014. Y la fecha de salida del empleado vamos a decir que fue el 7 de julio del 2018. Muy bien, con estos datos damos calcular y nos va a devolver el salario neto o promedio, el salario ordinario, que el salario ordinario es el promedio diario que recibe la persona, el salario promedio, que es de 14.000 empiras, contando lo que es el cálculo de 14 meses, debido al 13º y 14º mes que se obtiene como beneficio de contrato permanente. El salario promedio ordinario, que es la división de los 30 días hábiles de un mes entre el salario promedio. El preaviso es un beneficio que se obtiene al ser despedido sin un previo aviso, valga redundancia, de 2 meses por la empresa, el cual es el salario promedio multiplicado por 2. Y la cesantía es un cálculo financiero en base a la antigüedad del empleado, va a depender de los meses laborales, si es mayor de 3 y menor de 6, si es mayor de 6 y menor a un año, o si es mayor de 25 meses, es un cálculo diferente, cual vamos a ver dentro de los métodos que lo calculan. Las vacaciones proporcionales, que son 10 días laborales en promedio de un año. El 13º proporcional y el 14º proporcional es básicamente 15 días del salario promedio ordinario. Y el total a pagar en caso de ser despedido, este sería el valor total a recibir por el empleado. Muy bien, entonces vamos a proceder a ver los códigos de estos formularios. Para empezar, el de registro de empleados, vemos que este fue totalmente diseñado en el editor gráfico, donde tenemos los parámetros de entrada. Muy bien, los parámetros que ingresa el usuario, y tenemos también lo que es la tabla que muestra a los usuarios, donde se ha personalizado el código con un script, el cual lee los empleados que ya existen y los inserta dentro de la tabla. Muy bien, este es el código. Vamos a ver lo que son las acciones de este código. Por ejemplo, cuando se agrega un registro, se hacen variables de control para el nombre del empleado, el apellido y la identidad. Se valida que no esté en blanco. Muy bien, en caso de que esté en blanco, se deben de ingresar los parámetros necesarios. Luego de esto se agrega, primero se crea un modelo de tabla a partir de el existente, y luego se agrega una nueva fila con los parámetros ingresados por el usuario, esto creando un objeto nuevo unidimensional o un arreglo, un array
unidimensional con los datos ingresados. Muy bien. Luego vamos una vez ingresado en la tabla que se visualiza por el usuario, hacemos un guardado. ¿Cómo lo guardamos? Primero vamos a hacer un try catch, donde vamos a tener un lector o un método, un nuevo objeto que escribe datos, muy bien, como archivo. Este es un método que nos proporciona Java mediante una librería llamada FileWriter o escritor de archivos. Bien, o sea que es un método integrado en el cual lo que nosotros vamos a hacer es meter los datos de nuestro modelo de tabla en este archivo CSV. Muy bien, en caso de que hubiera algún error, pues lo capturamos y podríamos ver en la consola qué error es. Y por último, reseteamos los valores del formulario y los dejamos en blanco. Ok, eso es cuando agregamos. Ahora cuando eliminamos. Muy bien, cuando eliminamos es la función inversa al botón de agregar. En este caso tenemos lo mismo, obtenemos el modelo de la tabla y en lugar de agregar lo que vamos a hacer es remover. ¿Pero qué vamos a remover? Lo que se ha seleccionado de la tabla. Muy bien, entonces de esta forma, con este método getSelectedRow, lo que hacemos es quitar lo que está seleccionado en el momento que el usuario lo cliquea o se posiciona sobre él. Muy bien, de nuevo el mismo método de guardar, obtenemos el mismo modelo de la tabla y guardamos sobre el mismo archivo, y de esta forma se guardan los cambios tal como están. Muy bien, básicamente estos son los métodos y funciones del formulario de empleados. Vamos a trabajar ahora con lo que son préstamos y liquidaciones, los cuales tienen dos clases que definen los objetos préstamo y liquidación. Vamos a empezar con el de préstamo. Vamos a tener una clase con la cual vamos a tener 4 parámetros, que es el monto del préstamo, el salario, el interés y los años. Muy bien, tenemos el constructor, el método constructor, y tenemos los getters y setters para cada una de las variables. De esta forma podemos acceder a estas variables sin necesidad de modificarlas externamente, ya que son de forma protegida, o podrían ser privadas también sin ningún problema. Bien, para esta clase tenemos dos métodos, que es cómo se obtiene la capacidad de pago del empleado, para lo cual vamos a necesitar el salario, que es el mismo que ingresa el usuario, y vamos a definir que el salario la capacidad de pago es el salario por el 30% o el 0.3. Así de sencillo, retornamos esa variable para el método solicitado. Y tenemos otro método que es getQuota, que nos va a devolver el valor de la cuota del préstamo. ¿Cómo se calcula el valor de la cuota del préstamo? Esto se hace mediante una fórmula financiera, para la cual vamos a necesitar el número de cuotas, en este caso que serían los años por 12. Esto nos va a dar un número de cuotas. Si es un año son 12, si son 2 son 24, si son 3 son 36, y así sucesivamente. Muy bien, entonces vamos a tener una división en la cual vamos a necesitar una base que va a ser, según la fórmula financiera, 1 más el interés mensual, y vamos a necesitar un denominador que va a ser 1 menos la base elevada a la potencia. De esta forma se obtiene financieramente lo que es el valor de una cuota. Es una fórmula matemática financiera la cual ya está predefinida. Muy bien, entonces ¿qué es lo que hace esta clase al ejecutarse en nuestro formulario?
vamos a ir al cálculo de préstamos y nos vamos a ir a la acción de calcular. Cuando nosotros damos calcular a este formulario, lo que hacemos es lo siguiente: vamos a procesar e inicializar las variables de control, que son los años seleccionados. Se vuelven de tipo texto según lo que el usuario selecciona, ya que estos son combo box o listas desplegables. Tenemos que capturar lo que el usuario utiliza. Esto se hace con el método getSelectedItem. Este método lo que hace es que nos indica que selecciona el usuario con un index, con una llave, y lo convertimos a un valor de texto, un string. ¿Ok? Luego inicializamos la variable de interés para que no nos dé ningún error, ya que el interés se va a calcular a partir del tipo de préstamo. Para eso necesitamos capturar lo que el usuario seleccionó en la variable préstamo o tipo de préstamo con un ciclo switch, donde si el préstamo es personal, el interés va a ser a 30, si es de planilla va a ser a 28, si es de consolidación va a ser a 22. Utilizamos un default que podríamos poner como cualquiera en caso de un error. No debería de haber errores, ya que siempre debe haber algo seleccionado, pero por simple semántica se deja así. Muy bien. Luego tenemos el cálculo de las variables locales de control, que son el monto ingresado por el usuario, donde bueno, los campos de texto, como vemos, tienen un nombre de variable, monto de préstamo, y estos son textos los cuales hay que convertir a un número. Como pueden ser decimales, lo que se hace es que se pasan por el método parseFloat, donde esto es un texto y lo convierte a un número con varios decimales. Y luego tenemos lo que es la variable para el text field salario. Bien. Luego lo que hacemos es pasar los años seleccionados a un valor de entero. Bien, una vez calculadas todas nuestras variables de control, lo que haremos es hacer una pequeña validación donde el monto mínimo o el monto del préstamo debe ser mayor a 15.000, mayor o igual, pero menor o igual a 500.000, tal como lo dice nuestra validación de mínimo y máximo de préstamo. Luego lo que hacemos es que instanciamos un nuevo objeto de préstamo, nuestra clase préstamo que teníamos acá, y creamos un nuevo objeto de préstamo. A partir de aquí vamos a setear nuestros valores para nuestro nuevo objeto. Bien, tenemos que vamos a ingresar el monto del préstamo con el que ingresó el usuario, los años, el salario y el interés. Bien, entonces una vez capturados los valores, ya podemos acceder a los métodos de nuestra clase préstamo, donde vamos a tener la cantidad de cuotas, el número de cuotas como número tal. Entonces vamos a setear, ya que estamos ingresando los valores a nuestros datos obtenidos o calculados. Bien, seteamos el valor de las cuotas mediante el método del getQuota y así sucesivamente. Y por último vamos a hacer nuestra validación, donde si el porcentaje del salario, que es la cuota entre el salario, es mayor a 30, o sea que excede nuestra capacidad de pago, el préstamo va a ser denegado y nos va a dar el por qué fue denegado nuestro préstamo. Bien, si eso es menor al 30% de nuestro salario, entonces lo va a aprobar de esa forma. Muy bien.
básicamente ese es el método para calcular los préstamos. Ahora vamos con el último formulario, que es el de liquidaciones. Para liquidaciones existe un cierto nivel de complejidad más avanzado, pero siempre dentro de la capacidad de cálculos de Java, donde vamos a capturar dos fechas. Para eso vamos a importar esta librería que nos ayuda a trabajar con fechas, la de calendario, la de fechas y la de calendario gregoriano, que es el que utilizamos normalmente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a primero tener dos variables inicializadas como fecha de inicio y fecha fin, que es la fecha de contratación y la fecha de salida del empleado, el salario, que es de tipo decimal. Luego vamos a tener nuestros constructores, nuestros métodos de acceso a las variables, y vamos a tener varios métodos que nos van a devolver, por ejemplo, la antigüedad en días del empleado, los cuales se utilizan con las fechas de esta forma. Tenemos un método para calcular el salario normal ordinario, el salario promedio, el preaviso. Cada uno tiene sus fórmulas matemáticas financieras que también ya están predefinidas. Muy bien. Entonces, como vemos, es un sistema pequeño pero bastante útil para hacer ciertos cálculos que son muy necesarios para las empresas, para guardar registros, para administrar nuestros empleados, por ejemplo, y ciertas otras aplicaciones que pueda tener. Bueno, esto es todo por este video y muchas gracias por su atención.